Vamos ahora sí, vamos a nuestra siguiente clase entonces. Clase número 9, ¿verdad? En la serie Cartas del Reino para las Naciones. ¿Sí? La clase pasada finalmente Shaul de Tarso ya concluyó en el asunto de esa ley, ¿verdad? Esa ley del pecado que sin Mashiach seguía diciendo: estás muerto, estás perdido, no hay solución, ¿verdad? Por la condición en la que caímos, habiendo sido infectados desde un principio con la transgresión. Pero ya entendimos todo eso. El Todopoderoso revela desde los cielos su justicia para decirnos: muy bien, se trata de que tú decidas, yo voy a hacer un reseteo, te voy a perdonar todos tus pecados, todas tus transgresiones, y esa Torah que yo te di, que es santa y justa y perfecta, que te dice: si pecaste te mereces la muerte, porque al principio así dice: el que comiere de ese árbol ciertamente morirá, pero muestro mi justicia para que veas que te voy a dar la oportunidad. Y Shaul nos explica todo esto, y entonces viene la gracia, viene el Mashiach, por medio del cual esa ley, como lo explicamos en la clase pasada, bajo la explicación de Shaul de Tarso, cuando habla del matrimonio, y dice él que hay una ley que dice que el que adultera entonces peca, y el pecado lo lleva a la muerte, ¿verdad? Cuando viene el perdón, cuando viene el favor del Eterno para enmendar, entonces esa ley ya no tiene poder. Y también Shaul lo dijo: no significa que sigamos pecando porque ya estamos en la gracia, no, de ninguna manera, ya lo ha dicho también. Y entonces dice finalmente, ya no tiene poder esa ley por nuestros pecados pasados, y ahora entonces somos posicionados o reposicionados en el conocimiento del Creador y en la obediencia para cumplir la ley de Elohim, como dice en Ruach, y dice aún sujetar a este cuerpo, hablando del dominio propio, hablando de la madurez, para no entregar nuestros miembros al pecado. Y por eso todavía podemos considerar, por supuesto, ¿verdad?, las transgresiones. Por eso el mandamiento de la Torah, por eso es agua, para estarnos lavando, ¿verdad? Y otra vez, finalmente, vivimos la Torah no por ganarnos algo, no por justicia, no son obras de justicia, sino vivimos la Torah. Finalmente esa sería la idea general. Cuando Shaul dijo: invalidaremos la ley por causa de la gracia, dice: no, de ninguna manera, sino la confirmamos. Está diciendo finalmente pues Shaul que servimos a esta ley en el sentido, y lo estudiamos la última vez, ¿verdad?, antepasada, servimos a esta ley, no, la vez pasada, para no entregar nuestros miembros al pecado, y servimos a la ley de Elohim espiritualmente. Así es. Entonces, esta teología y saben, otra vez, porque hoy nos vamos a encontrar con algunos otros textos que han sido en las traducciones mal traducidos o intencionalmente traducidos, acomodados a la teología, pero ya hemos visto en varios ejemplos cómo es importante analizar las traducciones y ver el contexto más, y sobre todo ver el contexto de toda la escritura, todo el texto, el capítulo del libro que estamos viendo. ¿Por qué? Porque vienen las reinas embusteras, ¿verdad?, las versiones embusteras, y empiezan a cambiar el sentido, o le cambian una expresión o una palabra, y entonces ya ocurre un problema. ¿Ok? Ya ocurre un problema. Entonces, es importante esto, porque fíjense lo que hemos estudiado apenas en esta primera carta, los capítulos 8, ¿verdad?, pasados. Ok, estoy recibiendo aquí mensaje. Ahorita no me manden mensajes, por favor, a mi celular, porque está ocupado en la transmisión.
y me sale aquí la pantalla, entonces no estoy viendo el chat. Entonces es importante ver que las traducciones y todo lo que han hecho y la mano que han metido, y sobre todo que crean dogmas a base de traducciones, es un gran problema, ¿okay? Es un gran problema. Bueno, que finalmente lo que hace la teología es eso, ¿verdad? Versículos aislados, textos aislados fuera de contexto que se vuelven un pretexto. Bueno, ya hemos hablado de eso, porque ¿cuántas veces nos hemos topado con gente que defiende toda su vida dogmática citando un texto, un solo texto? Obviamente los que les convienen, ¿no? Porque hay muchos más que están en contra totalmente de las teologías, pero ni los conocen. Entonces, ¿cómo hay estos textos mal traducidos o mal intencionados o mal o teológicamente traducidos para beneficiar la teología? Y lo peor del caso, que a veces son inventos. Como ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Ese texto que en última ocasión lo repasamos y dijimos, bueno, es un texto añadido. ¿Se acuerdan lo de la mujer adúltera y todo este asunto, que ya vimos que también es un texto que no está en el Textus Receptus, no se encontró en en las traducciones más antiguas, y es el favorito de todos los transgresores. Es el favorito de todos los transgresores. ¿Se acuerdan cuál? El que esté libre de pecado, tire la primer piedra. Y ya con eso, ya así que nadie me diga nada, y así que todos estamos igual, y todo, y está añadido, es un texto añadido, se agrega. Entonces ya también estudiamos ese punto, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver otro texto también que ustedes se van a dar cuenta, especialmente los que manejan el programa de Lizord, de la Biblia la espada electrónica. Se van a dar cuenta ustedes, es más, yo quiero que ustedes mismos sean testigos. Los que usan este programa se dan cuenta cuando un versículo entre muchas versiones que hay cambia. Y cuando cambia y hay algo confuso, dice, espérame, aquí hay monje escondido. Aquí está, ¿verdad?, la pluma mentirosa del traductor teológico. En la época de Isaías, dice el Eterno a través de Isaías, la pluma mentirosa del escriba cambió la verdad en mentira. Hoy día, en el Brit Hadashah, estos textos, nos encontramos con la pluma mentirosa del monje teológico romano, cristiano, escondido. Que hay que ver qué onda con esto, ¿no? Porque hay cambios tan drásticos en algunas versiones. Ustedes se han dado cuenta cuando hemos visto otros textos y leemos cómo hay debates, cómo hay diferencias. Y en otros textos como vemos que todo es unánime. Ustedes han sido testigos de cómo analizamos algunos versos en todas las versiones que podamos, y son unánimes, son contundentes. Pero cuando vemos un verso en donde no son unánimes y están cambiando, y unos no saben qué decir y otros dicen medias verdades y así, entonces ya sabemos que hay la pluma mentirosa del monje escribano romano dogmático que cambió la verdad en mentira. ¿Ok? Bueno. Y por eso es compararla. Aquí, para responderle a Fabiola, una pregunta que me han hecho mucho, el 90% de los que nos escriben, yo creo el 80% preguntan esto: ¿qué Biblia usar? No hay ninguna que sea fiel en las traducciones. Entonces, lo mejor es tener más de una. Si pueden tener una traducción romana, otra cristiana evangélica, otra judaica, otra intelectual, 3, 4, 5, las que... Si tienen equipo de cómputo, instálense Lizord. Esa es una buena herramienta, le pueden meter todas las Biblias que quieran y hacen comparaciones. Es lo mejor. Porque ni siquiera las mesiánicas o judaicas o yahwistas o efraimitas o lo que sea, tampoco ellos tienen sus propias tendencias. Unas muy judaicas, ¿verdad? Otras
muy dispensacionalistas, otras muy sionistas, otras, etcétera, ¿no? Entonces, hay que saber hacer comparación de todas. Permítame, aquí voy a hacer una... Siempre se me olvida quitarle aquí para que no se duerma la computadora. Ahí está, ya, para que no se esté durmiendo. Y bueno, así como hubo en la antigüedad, ahí está, Jeremías, perdón, pensé que era Isaías, de pronto se me fue el avión ahí. Jeremías 8:8. Ahí está, gracias Albert, nos ponen por aquí el texto, exactamente. La pluma engañosa del escriba la ha cambiado en mentira, ¿se dan cuenta? Entonces, igual hoy día así pasa. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a la carta de Shaul a los romanos. Carta de Shaul a los romanos, capítulo 9. 9. Capítulo 9. ¿Y qué vimos en el capítulo 8? Textos también que sacaron fuera de contextos de pronto, doctrinas de la esta positiva, de la declaración positiva, y puros textos bonitos, y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, ya saben todas estas cosas, ¿verdad? Y que nada nos separará del amor de Dios, y estos textos cómo los citan fuera de contexto. Ya hablamos de eso, y ya vimos que Shaul no está hablando de forma dogmática, y Shaul está completando lo que está hablando, por supuesto. El que está en Mashiach, por supuesto, ¿verdad? Es nueva criatura, por supuesto no hay condenación, no nos va a separar nada del amor del Todopoderoso, pero obviamente mientras permanezcamos en Él. Si ya hicimos Teshuvah y caminamos en sus caminos y andamos en sus mandamientos, claro que no nos va a poder separar de Él, ¿verdad? Si estamos en el Mesías y si seguimos las pisadas del Mesías. Pero lamentablemente, y es muy obvio, es muy evidente, y yo creo que lo hemos visto muchos, como mucha gente que trae, como dicen aquí coloquialmente, al Jesús en la boca, o al Cristo, o a lo que sea en la Biblia, lo que sea en la boca, pues solamente dicen, pero no hacen, y ya también vimos eso, que es un gran problema. Un gran problema, creer, ¿verdad? Creer que por lo que declaran en sus versiones, en sus traducciones, creen que ya lo es todo, creen que ya lo ganaron todo, creen que ya tienen absolutamente todo. Y no, la salvación es un camino que caminar, no una declaración positiva. Eso es importante. La salvación es un camino que caminar, no una declaración positiva. Ni siquiera Shaul de Tarso en sus últimos años declaró una declaración positiva ya ganada. Él dijo, no que lo haya ya ganado, sino que prosigo a la meta. No que lo haya obtenido, no que lo haya alcanzado, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Entonces no podemos jactarnos efectivamente de ya haberlo tenido todo, ya tenerlo todo, hacer una declaración positiva, ¿verdad? De que ya nada me separará y estar viviendo una vida de transgresión. Entonces, en el capítulo 8 vimos esto, y finalmente el capítulo 9 entra en otra parte, ¿verdad?, que tiene que ver con su mensaje, porque anteriormente también ya está incluyendo que esta salvación, como se le dijo a Abraham, sería para muchas familias de la tierra, ¿verdad?, para los gentiles. En el capítulo 9 empieza a tocar el tema de aquello que como israelita, y que como es evidente en todos los tiempos bíblicos, muchos israelitas se perdieron. Muchos israelitas se perdieron. Y aquí vamos a ver dos cosas, porque muchos usan de pronto este tema para la predestinación, hablando de la elección. A ver, ¿elección de qué? ¿De quién? Y porque luego entra la predestinación y bueno, ya si ya fuiste elegido, ya es irrevocable el llamamiento, y entonces ya ¿verdad?, ya no cambia nada y no importa lo que hagas, ya eres elegido. Pero por otro lado estamos viendo todo el tiempo, y en la carta a los hebreos, ¿verdad?, que el que peca deliberadamente ya no tiene más perdón por sus pecados, se queda horrendo juicio. El tema de la elección, el tema que vamos a ver aquí, tiene que ver con el plan de salvación dado desde Adán y Java,
que finalmente el Eterno tiene que elegir, y obviamente tuvo que haber elegido por medio de quién y por medio de qué pueblo y por medio de qué gente y por medio de qué tribu iba a venir el Mesías, dando oportunidad a ellos esa revelación y conocimiento del Creador. Pero sin embargo, aunque el pueblo tenía esta elección, aquí mismo Shaul de Tarso también se atreve a decir que no todo, ni siquiera todos los que dicen ser Israel son Israel. Y también, y como lo hemos estudiado desde la Torá, no todos los descendientes de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob significa que son salvos, siempre salvos. Muchos fueron borrados del libro. Es más, todo el pueblo de Israel en un momento iba a ser borrado del libro de la vida, ¿se acuerdan? Pero vamos a poner algunos ejemplos, nada más para recordar los que hemos estudiado antes. Si todo Israel iba a ser salvo, tenían las promesas, el hecho de ser Israel, de ser una nación santa, apartada, ¿verdad? Y todos iban a estar redimidos. Pero vemos que no pasó. Por ejemplo, ¿quién de los israelitas en el Éxodo se perdió? ¿Quiénes se perdieron, por ejemplo? Y es muy claro y evidente, ¿no? Entrando con el tema, por ejemplo, de Koraj. Koraj y su séquito, ¿verdad? Los reubenitas. Ajá. Entonces, esta familia de Koraj, bueno, de hecho no todos, porque vamos a ver más adelante que los hijos de Koraj no mueren. En realidad es Koraj con algunos, ¿verdad? Reubenitas y otros del consejo hicieron ahí su partido y ya sabes lo que hablamos, ya saben lo que hablamos, ¿verdad? Porque incluso hay descendientes de Koraj que escribieron salmos. Entonces, al final de cuentas no era toda la familia, en realidad de Koraj, pero sí aquellos que fueron juzgados en esa época, que ya estudiamos, que se los tragó la tierra, y dice esto, en teoría dice, fueron borrados de su libro. Así es, los que se rebelaron y todos los demás que llegaron a rebelarse, los espías, a todos aquellos que fueron juzgados por la idolatría, que pasó espada sobre ellos, fueron cortados. Karet, ahí viene, aparece la palabra Karet, quiere decir cortados de Israel. Y así en todas las generaciones. Shaul va a tocar aquí el tema la elección de Israel, sí, no por predestinación teológica. Okay, ahora déjenme hablarles algo, quiero decirles algo, porque ya hemos hablado de este tema de la predestinación. Está el calvinismo y está el arminianismo. Ajá, el calvinismo y Arminio, Calvino y Arminio. Uno dice el elegido, tan tan, y otro dice no, tienes que decidir. ¿En dónde acabamos el debate? ¿Se acuerdan cuando estudiamos especialmente este tema en las cartas de Shaul? El debate es que ni una ni otra, existen las dos cosas. Porque ciertamente el Creador envía las almas para ser probadas y que decidan, libre albedrío, pero por otro lado también definitivamente le envía elegidos para llevar a cabo su plan. Entonces las dos cosas operan. Ajá. Es como cuando tocan el tema, y dicho sea de paso, ha habido una persona ahí hace un tiempo, yo no sé si todavía, que nos juzga de amilenialistas o no sé qué tantas cosas, y mete que creemos en no sé qué y no sé cuánto. Y miren, este tema del milenio, amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo, milenialismo, todas estas cosas no existen en la Biblia. No hay nada de esto. No somos ni amilenialistas, ni posmilenialistas, ni milenialistas, no somos nada de eso. ¿Por qué? Porque esos son términos teológicos, eso es solamente confusión, eso es para definir solamente quién es dispensacionalista y quién no es dispensacionalista. Pero en la Torah no existe ningún tema de este tipo, no podemos decir somos esto, somos la... No, porque sabemos que existe el reino es verdadero. Pero por otro lado sabemos que el tiempo profético de los 1000 años es un tiempo profético, no estamos hablando de cómo existe o si existe o no existe. Entonces, el punto es, como les digo, cuando entremos en estos temas, no ver las etiquetas rápidamente como, a ver, entonces, ¿qué eres? ¿Eres qué? ¿Milenista, milenialista, posmilenialista, premilenialista, amilenialista o qué cosa? ¿O eres de la predestinación o de la no predestinación o de la libre albedrío? ¿Me entienden? Entonces lo que quiero es de que veamos los temas como son en la Biblia, no con las etiquetas que se hicieron posteriormente, 1500 años, 1600 años, 1700 años después de que se dio el mensaje. Y
cuando hablemos aquí de la elección, estamos hablando definitivamente de que el eterno Elohim, desde Adán y Java, les dijo que iba a venir una simiente, y también, por supuesto, que tenía que venir por medio de un pueblo, y por supuesto también que tuvo que elegir a un hombre y llamarlo, y por supuesto tuvo que llamar a elegidos, profetas, etcétera. Y por supuesto también que en ese pueblo, aquí también Shaul lo dice, que el hecho de que sean elegidos no quiere decir que eran salvos siempre salvos, ni siquiera en todas las naciones que sean llamados a la congregación de Israel. En Yeshua quiere decir que sean todos salvos siempre salvos, porque al final de cuentas Shaul refuta, o más bien contradice todo esto. Y además Yeshua y Shaul mismo de Tarso también secunda que es el que persevere hasta el fin, ese será salvo, no el que haga la oración del pecador. Y al final de cuentas entonces entender cómo el Eterno maneja cuando predestina y cómo el Eterno maneja cuando invita y hay que decidir. Entonces, esos puntos aquí quiero que queden bien entendidos, sin tratar de meter la doctrina calvinista o la no calvinista. Bueno, vamos a Romanos 9.1. ¿Ok? Romanos 9, del 1 en adelante. Ahí está. Sigue diciendo Shaul, después de que ya habló todo esto, se va a meter aquí con el tema de Israel. Y es que va a tocar dos temas importantes. El papel de Israel, ¿sí? Pero también el beneficio de las naciones por medio del Mesías, pero que no deja exento a Israel, perdido a Israel, ni tampoco ser partidista. El Creador no es partidario de un grupo u otro, sino finalmente para beneficiar tanto a israelitas como a gentiles. Es todo el plan. Para el Creador, el hecho de elegir a Israel, y como él mismo lo dice en su Torah, dice: no te he elegido porque eres un pueblo especial o diferente, sino porque eres, dice, el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cierto? Eres el más insignificante de todos los pueblos. Y ya también hemos dicho que no son todos los pecados de Israel y toda su rebeldía. Ya hemos dicho que si hubiera llamado al pueblo mexicano, ¿cómo se hubiera portado al pueblo mexicano? ¿Mejor? ¿Pregunta? Hubiera sido igual. Ya ven, allá la cargando la Virgen, ¿verdad? Y las cruces y todo esto, y apenas les trajeron el mensaje y ya empezaron con la idolatría, y es lo mismo. O hubiéramos sido peores a lo mejor. A ver, los chilenos, por ejemplo, si hubieran sido llamados los chilenos en vez de Israel, ¿hubieran sido mejor? Los argentinos, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, los brasileiros, estadounidenses, todo el pueblo hubiera sido lo mismo, todos hubiéramos sido igual. Entonces, lo que hemos hablado aquí es también, ¿verdad?, que el Padre no es elitista. Él no dice, pues la mejor raza, ¿verdad?, la aria. No, él dice, te elegí porque eres el pueblo más insignificante de la tierra. Y sí, ¿a poco no? En la época de Abraham, bueno, estaban pueblos sumerios, y llamó un hombre, del cual hizo una nación, además, no llamó una nación, hizo una nación. ¿Qué nación era la nación predilecta, podríamos decir, en aquella época? Pues Egipto. Oye, se hubiera llamado al pueblo de Egipto, era el pueblo poderoso. Pero no, llama al pueblo servidumbre, al pueblo que estaba en la servidumbre, estaba esclavizado, estaba siendo sometido, insignificante, y él lo hizo fuerte, y él lo hizo poderoso, y él lo sacó con mano extendida. Entonces, tenemos que ver todo este contexto, ¿sí? Porque algunos teólogos se toman como, el pecado de Israel, sus pecados, sí, los maldijo, los cortó, y ya ahora hizo un nuevo pueblo, una nueva iglesia. No es cierto, mentira. Muchas cosas que Shaul de Tarso ha dicho está en contra totalmente de la teología, que se agarran de Shaul para decir que ahora la iglesia es el nuevo pueblo. Mentira de las mentiras, la pluma mentirosa y el dicho mentiroso del monje romano.
No, aquí Shaul va a entrar con este tema y va a decir, Israel fue elegido por el Eterno, aunque solamente un remanente llegó a ser salvo. Pero se cumplió el propósito. Y también agrega, no pueden venir los gentiles y jactarse y decir que ahora ya son la iglesia, que ya son el pueblo espiritual, el Israel espiritual, porque el otro ya fue condenado, ya fue cortado. No, no se puede jactar ningún teólogo, ninguna teología, ninguna doctrina de decir ahora nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo y el Israel espiritual. No. Shaul de Tarso va a poner aquí esto en su lugar. Bueno, otra vez, 9.1, digo la verdad en Mashiach y no miento, mi conciencia me es testigo en el Ruach HaKodesh, en el aliento santo. Siento una gran tristeza y dolor incesante en el corazón. Podría desear yo mismo ser anatema, maldito, cortado, separado de Mashiach por mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Shaul de Tarso ciertamente va a entrar en el tema de aquellos por los cuales vino el Mesías, vino la Torá, vino la profecía, vino toda la bendición, pero que por la transgresión y especialmente por el rechazo de Mashiach han sido separados de ese olivo. Ahora, aquí va a entrar después el asunto del olivo. Vamos a volver a recordar cómo también se ha malinterpretado este olivo. Por el cristianismo se ha malinterpretado diciendo que ya fueron cortados todos, y por el judaísmo o el mesianismo se ha interpretado que la raíz y el buen olivo y la buena savia es el judaísmo. Y son dos errores importantes en la teología de ambas escuelas. Shaul de Tarso no cambia, está hablando correctamente. Después vamos a ver eso. Shaul de Tarso entonces tiene un pesar por aquellos definitivamente por los cuales también vino el Mesías, pero le han rechazado. Le han rechazado. Ay, preguntan aquí que si nos quedamos la vez pasada en Romanos 8:27. ¿Sí estudiamos todo Romanos 8? Hasta el final yo me acuerdo que sí, ¿no o no? A ver, recuerden, porque según yo completamos el capítulo. Así, vamos al 8:28. Ahí nos quedamos. Ok, no terminamos. Bueno, vamos a repasar lo que nos falta. Sí, es importante, discúlpeme porque yo pensé que habíamos terminado el capítulo. Ok, vamos a recordar antes de entrar al tema de Israel. 8:28. Vamos a leer esto último. Y bueno, es lo que les mencionaba al principio. Estos últimos 10 versos. Es lo que mencionaba sobre la declaración positiva. Ok, vamos a darles lectura, sí, para que no se queden ahí olvidados. Gracias por recordármelo y perdón por no poner atención donde me quedé al final. Pensé que habíamos terminado el capítulo. Bueno, dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas, Romanos 8:28, vamos a recapitular el 8. Interviene el Todopoderoso para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados por su designio. Pues a los que de antemano conoció, pues aquí también se habla de la predestinación, ya me acordé que iba a hablar de este asunto, ¿verdad? Pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también reconoció. Ante esto, ¿qué diremos? Si el Todopoderoso está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar Él de forma gratuita todas las cosas?
¿Quién acusará a los elegidos de Elohim? ¿Quién es quien justifica? Perdón, Elohim es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso el Mesías Yeshua, el que murió? Más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Elohim e intercede por nosotros. Eso es importante en esas expresiones que está hablando aquí Shaul de Tarso. ¿Quién condenará? ¿Se acuerdan que Yeshua dijo que no vino a juzgar ni a condenar al mundo? Esto es clave, porque entre esas expresiones que se agarran para la declaración positiva y todo esto, y soy libre, y estoy protegido, y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y todas estas cosas, se les olvida mucho el tema principal del favor del Eterno. 8:34, ¿quién va a condenar? ¿Acaso el Mashiach Yeshua, el que murió? Más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Elohim e intercede por nosotros. Lo que está diciendo entonces es que lo mismo que dijo Yeshua. Yeshua dijo, no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí volvemos a ver la idea principal de Shaul de Tarso, ¿verdad? Por medio de Mashiach, por medio del Hijo, vino el favor del Eterno, vino el perdón, el amor, para restituirnos otra vez. Es la justicia que se reveló desde los cielos para mostrarse a la tierra. Y Él intercede otra vez. ¿A quién? A los que han sido llamados a la salvación, que han hecho teshuvá, que han escuchado, que han obedecido, ¿verdad? Y que están caminando el camino del Eterno. 35. ¿Quién nos va a separar del amor de Mashiach? ¿Acaso la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer en parte de la clase de Pesaj? Esto, las hierbas amargas. Las hierbas amargas también se hacen manifiestas proféticamente en nuestra vida, una aplicación espiritual. ¿Quién nos va a separar del Mesías? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? ¿Se dan cuenta? Lo que estamos viendo aquí en este punto es hierbas amargas. Hierbas amargas en nuestra vida. Pero eso no nos va a separar. Al contrario, vamos a ser dichosos por vivir esto. Por tu causa somos muertos todo el día, es decir, matamos nuestra carne, nos negamos a nosotros mismos. Fíjense qué interesante. 8:36, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Fíjense este texto que se suele citar mucho. Somos más que vencedores. Pregunta. Si somos de Mashiach, estamos comiendo hierbas amargas también en nuestra vida. Todos estos padecimientos. Pero ¿acaso esa teología no predica que todo tiene que ser victoria y victoria? Digo, uso esta palabra porque la usan ellos, ¿verdad? Que es la diosa de la guerra y todo esto, y del triunfo y no sé qué tantas cosas. ¿A poco no dicen que en victoria y que todo salga bien y que todo, ¿verdad? Y que la gente y que todo estés por encima y todo? ¿A poco no predican eso? ¿Se dan cuenta el mensaje cómo ha sido distorsionado? ¿Se dan cuenta cómo ha sido distorsionado? A ver, espérame, Shaul está diciendo, sí, somos más que vencedores, pero aún así padecemos. Claro, nada nos puede separar de Mashiach, y está hablando de tribulación. ¿Acaso todo eso es hierbas amargas? Angustia, tribulación, espada, peligros, hambre, persecución. Y fíjense lo que dice Shaul de Tarso. Nos negamos a nosotros mismos. Por tu causa somos tratados como ovejas que van al matadero. Y cuando Shaul también está pensando en eso, en su época está pensando en que están siendo perseguidos, en que los toman como corderos y los llevan al matadero, en que los arrastran, en que los laceran, la apedrean, todo, por negarse a sí mismo. Entonces, la verdadera vida de vencedores, de triunfo, de victoria, entre comillas le llaman ellos, no es una vida de que sea exitosa materialmente, no es una vida de éxito material y de prosperidad y declaración positiva. ¿Se dan cuenta cómo han falseado el mensaje? No, una vida de éxito, de vencedor, de triunfo,
en el Mesías es que estamos en Él y aún con todos los padecimientos, estamos seguros en Él. Y ni espada, ni peligros, ni desnudez, ni tribulación, ni angustia, ni escasez, persecución, hambre, dificultad, enfermedad, todo, nada de eso nos puede separar porque ya estamos en la seguridad en Él. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Y más que vencedores no quiere decir éxito del mundo, triunfo del mundo. Miren, a mí me da de veras no sé qué, ya ni qué pensar, pero me siento y como humano, ¿no? Porque yo sé que así es el enemigo. Pero personas que conocieron la palabra, fíjense, antes que nosotros. Y estoy hablando de ya muchos años, incluso en el cristianismo, que siempre fueron alimentados nada más, ¿verdad? Con, ¿cómo se llama? Teología y versículos por aquí, bonitos y por allá. Y no es por nada, pero ahora están tras esos negocios, ¿cómo se llaman? De piramidales, esas cosas, ¿cómo se llaman? Ya saben que ponen gente y todas estas cosas, ¿no? Mercadeo, redes de mercadeo, gracias Sonia. Y los líderes y no sé qué, y ahora agarrar el oro y el platinium y que no sé qué, y que el estatus de no sé qué, de gran vendedor y así, o sea, pero afanados. Y son creyentes y afanados y van a sus conferencias y ya ni van a sus cultos. Y no importa si es en domingo, ¿verdad? Del sol y lo que sea ya, pero ahí están, el G12 y no sé cuántas cosas también. Pero estoy hablando de esas personas que dicen, todo lo puedo en Cristo, soy más que vencedor. Es decir, todo su éxito, toda su energía para cosas del mundo, material. Para, al contrario, para no padecer, para no ser perseguidos, para no ser señalados porque si viven o no viven de esa forma, para no ser señalados. Entonces yo digo, espérame, ¿dónde está? Porque hay personas que conocemos y ya están ahí metidos y que ahora va por el platino y que ahora va por no sé qué y por no sé cuántas gentes tiene controladas y ya le dieron al auto, ya le dieron no sé qué viajes y no sé cuántas cosas y yo digo, espérame, ¿dónde está la fe? ¿Y dónde está? O sea, ese es tu éxito, ese es todo lo puedes en Cristo, esa es tu victoria de victoria en victoria. Entonces yo digo, ¿cómo se ha tergiversado otra vez la interpretación mentirosa del escriba y monje romano? Cambió la verdad en mentira. Y ya ni siquiera eso, hoy día más bien el movimiento cristiano da más pena. Ya ni siquiera es el romano, es el evangélico que tuerce las escrituras para su propia perdición, enseñando una prosperidad mundana y no ser vencedores espiritualmente. Miren, ahí sí, salvación y todo espiritual, sí, la ley espiritual, sí, pero cuando se trata del éxito, ahí sí tiene que ser éxito material, victoria material, triunfo material y éxito, prosperidad material, eso sí es material. Pero si tú le dices, oye, espérame, más que vencedores, pero está hablando espiritualmente, en la fe, en la confianza, en la seguridad, no, es que la prosperidad y que eres hijo del rey y que eres como Abraham y que ustedes son como Sara, son reinas y entonces empiezan todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces, a ver, espera, esto es una locura, es una interpretación extraña. Dice aquí Sara, dice hacer la victoria de Mamón, seguramente eso, ¿no? Es el dios de la riqueza. En hebreo así se le llama a la riqueza, en hebreo se le llama Mamón. Ya saben, ahí está esa mujer, ¿verdad? Que dice que los billetes le hablan y cosas de estas. La carta a los hebreos, gracias familia leal, que aquí me recuerda, y ahí están los verdaderos hombres de fe. Y todos estos, dice, sufrieron, todos estos aún lo vieron de lejos, ni siquiera lo vieron cerca. Pero recibieron el maltrato, Hebreos 11:25, recibieron el maltrato junto con el pueblo, dice Elohim, para gozar de un tiempo de placeres del pecado, dice. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Elohim que gozar por un tiempo de placeres del pecado. Fíjense cómo le llama así. El éxito, la victoria y el triunfo, como le llaman, del mundo, es, aquí dice, placeres del pecado. Fíjense nada más. Pero bueno, sigue diciendo Shaul, entonces ya hay que entender en contexto esto.
Por eso dice al final, en el 8:38, pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las presentes, ni los futuros, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Elohim manifestado en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Adoní, dice en hebreo, Adoní, mi Señor, o Adonenu, ¿verdad? Nuestro Adón, nuestro amo. Entonces, entiéndase lo que dijo Shaul en todo el contexto desde que comenzó. No se saque les decía esto la semana pasada porque una persona me mandó especialmente esto último, ¿no? Y ya lo toma como que... Y aquí es donde viene el problema. Cuando toman estos textos y los toman como mantras, y repítelo y decláralo, y porque también Pablo lo dice más adelante, se confiesa con la boca y entonces declara esto y ya es tuyo, tómalo. ¿Quién no escuchó eso? Yo no sé quién no ha pasado por esto, pero en los últimos 80 años de este sistema en el mundo es esto. Tómalo para ti, toma este versículo para ti, decláralo, hazlo en tu vida. ¿Quién no escuchó esto? O yo soy el único que escuché esto y a lo mejor estoy loco, ¿verdad? Dice por acá, yo lo sigo escuchando. Todos lo hemos escuchado. Decláralo, toma la palabra, esta es para ti, mira, declaro que ni la muerte, todo es victoria y victoria. Y por muchas décadas se ha escuchado esto, especialmente en ese movimiento, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta cómo lo sacan de contexto? Pero a ver, ¿por qué no les dicen, oye, ¿estás seguro que ni la muerte ni los ángeles? Sí, pero estás pasando tribulación, hambre, persecución, afrenta, te están señalando, te están siguiendo, que porque guardas la Torah, la Escritura, Shabbat, pasas tribulaciones. No, eso no, porque vivimos en triunfo, vivimos en victoria y no sé qué, y ahí es donde se tuerce. La pluma mentirosa del teólogo romano moderno cambió la verdad en mentira, sí. Bueno, dice por acá en la Pentecostal, dice, me lo decían cada domingo y yo lo repetía, y es que lo dicen, eso se conoce como la declaración positiva. Y en los lugares de ¿cómo se llaman estos lugares que dan asesoría y manejan la sinergia y esto? Yo estuve hace muchos años trabajando, no hice esto, yo así iba a hacer una página web sobre esto, ¿no? Y de hecho les hice hace tiempo, ya muchos años, ¿no? Estoy hablando de 15 años. Entonces, estas personas tenían grupos de ¿cómo se llama? Motivación personal. E iban a las empresas y les metían, fíjense, usaban asuntos bíblicos, de salmos y de cosas positivas de la Biblia, así, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tomando ideas, pero cambiándolas para meterle a la gente, sí, con cuestiones metafísicas también, pero para meterle a la gente así positivismo, proactivismo y cosas así, sí, decláralo y sí, bien, y sinergia, finalmente, ¿no? El poder de la mente. A lo que voy es esto, cómo el enemigo ha usado a la teología para cambiar la verdad en mentira. ¿Cómo les gustan solamente los textos bonitos? Y déjenme decirles algo. Y no sé, pero yo hablo de lo que sé y de la experiencia y lo que conozco. Quien me llegó a mandar este texto último, ¿verdad? De triunfo, de victoria y de que todo bien, ¿saben? No padece ni tantito porque vive en una ciudad, en un país en donde la prosperidad es la bendición más grande, el dinero y lo que no falta nada, y lujos y todas estas cosas y así, estoy hablando de la teología, ¿no? Estoy hablando de la incongruencia, es decir, espérame, a ver, tú te tomas de estos textos para tu teología, pero estás omitiendo que el creyente en cierto momento tiene que vivir también de pronto tribulación o angustia o desesperación o señalamiento o alguna soledad o lo que sea, y como que si eso fuera maldición, porque Shaul está hablando de dos cosas.
Ajá, y está hablando que van juntas, y Yeshua también lo mencionó. Entonces, lo que voy es, no tenemos que ser solamente tomados por una idea para decir, tiene que ser así, 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 ¿verdad? Porque por otro lado, y como lo hemos dicho antes, también hay creyentes, ¿verdad?, que tienen una solvencia muy grande, ¿no? O podríamos decir éxito, como se le llama en el mundo. Y eso tampoco quiere decir que sea pecado, eso no está mal. Ahí por eso vemos aquellos patriarcas o aquellos hombres de fe que tenían todo esto, sí, pero eso no quiere decir que nos tomemos de lo que creen los teólogos para decir que todo creyente tiene que ser exitoso y todo creyente tiene que ser, ¿verdad?, de la declaración positiva y todo tenga que estar bien. No, porque vamos a pasar tribulación, vamos a pasar enfermedad también, no vamos a estar ausentes, y no porque pasemos alguna dificultad digamos, ya está en pecado, ya está, cayó de la gracia, no, ¿me entienden? Sino entender todo el contexto de lo que significa estar en la fe. Y así es, por ejemplo, Yeshua lo dijo, ¿no? Ahí está, gracias a la familia leal, en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Elohim, y luego las cosas vendrán por añadidura lo demás. Entonces, tampoco ni siquiera en la Escritura se habla de no a las cosas materiales, ni siquiera Yeshua, por ejemplo, negó todo esto, sino que habló de prioridades. Primero el reino de Elohim, y luego será añadido lo que tenga que ser añadido. Y bienvenido si viene, y bienvenido si no viene también, pero ahí es donde entendemos que ahora sí la prosperidad y el triunfo tiene que ser más espiritual, como ya Shaul lo dijo, sirvo a la ley espiritualmente y también en triunfo espiritualmente, no importa lo que mi carne padezca, no importa lo que mi carne padezca. Dice por acá Lulú, las tribulaciones son para ser probados, fortalecidos y firmados en la fe en nuestro Elohim. Así es, imagínense que solamente dijéramos que todo está bien y verdad y todo eso, ¿qué tipo de creyentes pasaría, no? Es como esas personas que, por ejemplo, no se ha sabido de gente muy rica que de pronto en malos negocios pierden todo y eso es toda su vida. Pierden todo y se quitan la vida, ya creen que ya se acabó todo. Entonces, no es así. Y bueno, por eso Shaul de Tarso al final concluye con esto. Otra vez, tenemos que tenerlo en su contexto. ¿Cuál es el triunfo? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el bien que en él tenemos? Y no cambiarlo en lo que dice esa persona, ¿verdad? Que los billetes hablan, ya saben, todo ese movimiento de los apostolobos. Romanos 9, otra vez, ahora sí vamos de regreso, lo que ya estábamos comenzando. Y entonces ya aquí estamos hablando, ahora, la predestinación. Shaul de Tarso ya tocó el primer punto sobre predestinación al principio, perdón, en la parte final del capítulo 8. Dice, voy a volver a retomar 8:28, las cosas que interviene Elohim para bien a los que aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Fíjense, han sido llamados según su designio. Es decir, hay un llamamiento. Ahora, ¿cuántas veces ustedes escucharon, o más bien leemos a Yeshua decir, todos los que son llamados son escogidos? A ver, dígame, aquí va una pregunta de examen. ¿Encuentran en algún momento que Yeshua diga que el que es llamado así totalmente ya es elegido y ya tiene toda la salvación ganada? Porque yo no he encontrado en ningún lugar eso que Yeshua dijo, sino que Yeshua dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. Y después dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y también leemos que dice que va a venir un engaño tan grande que incluso los que habían sido elegidos pueden ser perdidos. Y viene todavía para rematar en Apocalipsis, ¿verdad? Sé pues caliente, ¿verdad? Porque si eres frío te voy a vomitar de mi boca. ¿Se dan cuenta?
tenemos que hacer uso del texto en contexto. No puedo tomarme de lo que dice Pablo así aislado para decir, mira, los que fueron llamados y ya fueron justificados, santificados, ya está perfecto. Así es, como dice María Eugenia, hemos hablado antes, ¿verdad? El llamamiento es para todos. Es más, dice la carta a los Hebreos que el Eterno quiere que todos vengan a arrepentimiento, a hacer teshuvá. Él quiere que todos, pero no todos van a venir. Así que todos somos llamados de una u otra forma. Pero el punto es, ¿qué es lo que decimos nosotros para poder llegar aquí? Entonces, quiero entender esto. Lo primero que menciona Shaul de Tarso cuando habla, ¿verdad?, de los designios del Todopoderoso al llamar a alguien, porque ni siquiera el pueblo de Israel todo fue salvo, porque los llamó, pero no todos obedecieron. Solamente un remanente fue elegido. Fíjense nada más, todo el pueblo de Israel fue llamado, pero no todos se salvaron. Eso va a llegar a un punto Shaul de Tarso que dice, no todos los que descienden son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces va a entrar un tema que cuando habla de predestinación, habla de los designios del Todopoderoso para salvar, pero también depende, ¿verdad?, de aquel que cree. Como Yeshua lo dijo, el que cree será salvo. El que cree y fuese purificado de su interior será salvo. Muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces tenemos que partir de lo que dijo primero el Mashiach Yeshua. No partir de lo que dice Pablo en traducciones. Ojo con esto. Porque tenemos un gran problema. No podemos crear una doctrina de una traducción. Así de sencillo. No podemos, que Pablo dijo que la predestinación, la predestinación y ya calvinismo full y tan se acabó. Es el gran error de las denominaciones. Por eso abundan denominaciones. Quién sabe cuántos de miles hay hoy día ya, 80,000, 50,000, yo no sé, más las que no están registradas, imagínense, porque todas estas cosas, ¿verdad?, enredadas. Entonces, ahí está otro texto, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si el justo con dificultad se salva, donde aparecerá el impío el pecador. Ahí está, Pedro 4:18, elegidos y los réprobos por acá. Bueno, eso es Romanos 8:28, cuando empieza a entrar con el tema de los designios del Eterno para algo. ¿Entendido? Creo que todos los que estudian la Torah, porque los que no estudian ni saben, ¿verdad?, todo esto, simplemente dicen, no obedecieron todos y los cortó y se olvidó de ellos y hizo un nuevo pueblo con la iglesia gentil. Mentira. Ustedes van a ver que sí llamó a un hombre del cual le dio descendencia, hizo un pueblo, el más insignificante, los llamó a todos a la santificación, pero no todos obedecieron, así que muchos se quedaron postrados en el desierto. Otros después solamente fue un remanente. Ahorita va a tocar el tema Shaul de Tarso en la época de Eliyahu Hanabí, y dice siempre hay un remanente, así que ese es el que es salvo. Capítulo 9, vamos otra vez a la verdad. Entonces entra con el asunto de lo que va a hablar acerca de Israel. Shaul de Tarso tiene un gran pesar. ¿Por qué? Porque no toda la descendencia de Israel va a ser salva. Y dice en el verso 3, desearía yo mismo ser maldito, ¿verdad?, por esa causa, separado de Mashiach, por mis hermanos, los de mi carne, los de mi raza según la carne, son israelitas, de ellos es la adopción filial, el esplendor, las alianzas, la legislación, el culto, dice aquí, el ministerio, las promesas, de ellos son los patriarcas, de ellos también procede el Mashiach según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, habiendo recibido el reino. Exaltado sea el Todopoderoso por todos los siglos. Vean, Shaul de Tarso está diciendo, hemos recibido tanto del Padre y por medio del pueblo de Israel que le exalto a él. Ahora, algunos con mente dogmática estarán viendo sus versiones y a ver, espera, no, pero es que aquí dice el cual es Dios. ¿Cuántas de sus versiones, y ese es un texto que les encanta a los teólogos,
Así, lo citan fuera de contexto, según sus versiones, para hacer una doctrina. ¿Cuántos de sus Biblias dice, oye, es que aquí dice Jesús, Cristo, el cual es Dios bendito? ¿Cuáles de sus versiones dice eso? Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Váyanse a Lee Short, váyanse a Romanos 9:5 y pónganle comparar versiones. Y se van a empezar a dar cuenta que en las versiones hay muchas diferencias. Porque, claro, las más dogmáticas dice el cual es Dios, y para ellos Dios es el Todopoderoso, el Eterno Elohim. Pero vamos a ver, vean sus versiones. Por ejemplo, aquí de la familia Leal, del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien es sobre todas las cosas, punto y aparte, y luego bendito sea Elohim por los siglos. Aquí otra versión hebraica, dice Yeshua HaMashiach, el cual es sobre todo, exaltado sea el Eterno nuestro, Baruch Leolam Baed. Aquí está la versión, por ejemplo, de Héctor García, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Aquí es lo que les dije al principio. Cuando ustedes comparan, se van a dar cuenta que no hay unanimidad en los traductores. ¿Por qué? Porque los dogmáticos se van a este es el texto para decir que es Dios. Ya para ellos la palabra Theos en el griego ya significa el eterno Elohim, el que fue, el que es y el que nunca y el que siempre será. Pero interesantemente que en el griego no necesariamente está dando a entender eso. Fíjense lo que dicen otras versiones. La BNP dice: los patriarcas de su linaje carnal descienden Mashiach, punto y seguido. Sea por siempre bendito el Elohim que está sobre todo. Aquí hay otra versión, Biblia latinoamericana, el 95. Dice, el que como Elohim está también por encima de todo. ¿Se dan cuenta? Es una comparación. El que como Elohim también está por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Aquí hay otra versión, la de Jerusalén 2, el cual está por encima de todas las cosas. Y luego, bendito es Elohim por los siglos. Aquí hay otra versión, el cual está por encima de todas las cosas. Elohim bendito por los siglos, parecida. Aquí está la BPD. Mashiach según su condición humana, el cual está por encima de todo, Elohim bendito eternamente. Según su condición humana, el cual está por encima de todo. Estas, por ejemplo, y son bastantes, separan totalmente la condición del Creador. Aquí hay otra, por ejemplo, de José Luis Espinosa, dice, y el Mesías como hombre pertenece a este mismo pueblo, punto y seguido. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios, dice esta versión. Alabado sea Dios. Pues se dan cuenta cómo algunas versiones dicen que es Dios. Bueno, hablando de esto, hablando de las traducciones, y como hemos hablado mucho de la palabra que significa, que la traducen de Elohim, tenemos que ver varias cosas, porque si lo vemos desde el punto de vista dogmático, lo primero, y yo no sé quién se ha topado con ese tipo de gente, que cree que la reina Valera 60 así les bajó del cielo, así divina, y así al español mexicano, ¿verdad? Y que cuando lo abren dicen, mira, aquí dice que es Dios. Y creen que esa es la autoridad final. Perdónenme, pero tienen que considerar que es una versión más, y que de entre las versiones recientes es una de las peores traducciones, esa y otras, y que tienen que hacer un replanteamiento de las traducciones de los escribas, monjes que cambiaron la verdad en mentira. Porque número uno, cuando viene Theos, que están tratando de traducir, fíjense que Shaul de Tarso hace alusión a varias expresiones: Elohim, Adón, Adonai y el Eterno. Pero el problema en las versiones latinas es que a veces confunden Adón con Adonai y Elohim con el Eterno, y ya no saben cuando se lee quién es quién y a quién se le está diciendo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y cuando dice Adón, que es el amo, que es Mashiach,
creen que el Señor, creen que es el Eterno. Ajá. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, número uno, de entrada, la palabra Theos, que traduce a Dios, que ya sabemos también que tiene orígenes sospechosos. En el hebreo, Elohim no significa el Eterno, el yo soy. Significa poder, justicia, fuerza, juez. Entonces, si fuéramos muy reinavaleros, no necesariamente quiere decir el cual es Dios. Si está hablando de sujetar todas las cosas, está diciendo el cual es poderoso, el cual es juez, porque gobierna, el cual tiene poder para sujetar todas las cosas, porque el Eterno se las ha dado. Si pensamos que somos muy reinavaleros, ¿ok? Pero si ni siquiera tenemos que hacer uso de la reina embustera y ver el texto como es, simplemente el texto está diciendo: los patriarcas, de ellos también procede el Mesías, según la carne, el cual es por encima de todas las cosas. Vean, el cual tiene el poder, aquí está. No es el cual es Dios sobre todas las cosas. En hebreo es el cual tiene el poder de Elohim sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque se le ha dado este poder. Por eso está a la diestra del Padre, se le ha dado este poder. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que no han entendido algunas estas versiones, traducciones, y las mal usan. Entonces, bueno, dice esta versión: Mashiach según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Y luego dice: bendito es Elohim por los siglos. Amén. Entonces, muchas versiones no tienen ningún problema al decir que Yeshua tiene poder sobre todas las cosas porque Él es Rey. Y al final terminan las versiones, las mejores traducidas, diciendo: bendito es el Todopoderoso por los siglos. Entonces, bueno, solamente para aclarar, para que entiendan, y muchos, yo sé que muchos nos han dicho y nos han mandado así. Fíjense, a veces personas que ya saben, son trinitarias y todo eso, me mandan así los textos aislados. Mira, Jesús es Dios. Y ya saben, de un mesiánico también aquí, ¿verdad? Que es trinitario, que es judío cristiano y un montón de esas cosas enredadas. Y me mandan así textos aislados, ¿verdad? Y mira, aquí dice Jesús es Dios, y así un salmo y no sé qué. Todos fuera de contexto, sin entendimiento. Y curiosamente, cuando les interesa la reina embustera, citan la reina embustera. No citan las versiones hebraicas. Eso es lo que es más gracioso. Es más de risa. Que cuando les convienen las reinas embusteras, entonces citan las reinas embusteras porque así le dan la eternidad al Mesías. Pero bueno, etcétera. Este punto es muy fácil de aclarar. Entonces, el Mesías es juez y tiene poder sobre todas las cosas. Bendito sea el Todopoderoso. 9.6. No es que haya fallado la palabra de Elohim, pues no todos los descendientes de Israel son... Ahora vean, fíjense nada más. Si fuese un tema dogmático así importante, doctrinal, en el cual Shaul tendría que extenderse, se hubiera extendido él. Se hubiera extendido en que Yeshua es el Eterno, pero no. No, acaba diciendo: bendito sea el Todopoderoso por los siglos, punto. Y luego regresa él a su tema. No es que haya fallado la palabra Elohim, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Y aquí ya entra en el asunto, ¿verdad?, del remanente. Y otra vez a plantear lo mismo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino por Isaac llevaré a tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Elohim los hijos según la carne, sino los hijos de la promesa. Dice... se cuentan como descendencia, porque estas son las palabras de la promesa: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro padre Isaac. Ahora bien, dice, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina,
que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como dice la escritura, amé a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ningún modo, pues dice él a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré con quien yo me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino del que Elohim tenga misericordia. Pues dice la escritura a Faraón, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Otra vez, y aquí toca el tema de Faraón. Ciertamente, Yeshua dijo, y también, ¿verdad? En el famoso texto conocido, ¿no? De tal manera amó al mundo para que aquel que crea en él no se pierda. El que crea. No dice, el Padre me envió para que fueran salvos los elegidos. No, no dice eso. Para aquel que crea. Muchos son llamados, pocos escogidos, etc. Entonces, hablamos de elección en cierta parte, por ejemplo, Faraón, para ser reprobado. Hablamos de elección en esa parte, de Israel, por ser el pueblo que va a traer el Mesías. Pero por otro lado, hablamos de libre albedrío, efectivamente para todas las almas que quieran venir al Creador. Así pues, dice, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás entonces, ¿de qué se enoja? Pues, ¿quién puede resistir su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas al Todopoderoso? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y por otro lado, vean, no podemos determinar lo que nosotros creamos según nuestro dogma. ¿Quiénes somos nosotros? Si Él predestina a alguien, lo predestina. Si él llama al resto del mundo a que elija, Él lo hace. ¿Me entienden? No puedo yo decidir y decir, no, es que Él predestina nada más. O decir, no, es que Él elige. O Él es que tienen que elegir todos. No. Sino que es todo a la vez. Y Él lo hace porque Él es Elohim. Y bueno, por el ejemplo, el alfarero, obviamente, ¿verdad? Que jarro le puede decir al alfarero, oye, ¿por qué haces esto? Bueno, si el alfarero lo quiere romper, lo rompe para hacer uno nuevo. Y dice 22, pues bien, que vas a replicar al Todopoderoso, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder. Soportó con gran paciencia objetos de ira preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su esplendor con los objetos de misericordia de que antemano había preparado para su esplendor. Con otros que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Fíjense, aquí esta palabra 9:24, y aquí está otra vez, no puede Shaul de Tarso contradecirse. Nosotros que hemos sido, ¿qué dice? ¿Dice acaso escogidos, seleccionados, predestinados ya para ser salvos? Dice llamados, y luego dice no solo entre judíos, sino también entre gentiles. Como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es amada mía. Y en el lugar mismo en el que se les dijo, no sois mi pueblo, seráis llamados hijos de Elohim vivo. Bueno, eso también ocurre para Israel, por supuesto, cuando dice que iban a ser, ¿verdad?, divorciados, pero después iban a ser readmitidos. También se le dice a los gentiles o a las naciones en general, hablando de que finalmente, pues si no están delante del Creador, obviamente no van a ser tomados en cuenta. Pero al final de cuentas, cuando viene la promesa finalmente en Mashiach, ¿verdad? En el momento que se les dice no son, entonces por medio de Mashiach todos los que no eran pueden llegar a ser. Todos pueden llegar a ser. Con nosotros dice que hemos sido llamados a no ser, llamados no solo entre judíos, sino también entre gentiles, como dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada, y en el lugar mismo en el que se les dijo, no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Elohim vivo. Isaías también clama en favor de Israel, aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un remanente será salvo. Aquí está lo que les quería mencionar al principio. Y finalmente Shaul de Tarso pues está tomando el tema y el asunto
de Israel como pueblo salido de los lomos de Abraham por medio de Isaac, y que pero finalmente no todos van a ser salvos, sino todos aquellos que permanezcan fieles, que al final de cuentas fue un remanente. Porque pronto y perfectamente cumplirá el Adón su palabra sobre la tierra, y como predijo Isaías, si el Adón de los ejércitos no nos dejara una descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos pues? Dice que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de fe, mientras Israel buscaba una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Dice, porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo. Como dice la Escritura, aquí que pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Finalmente, en esta parte, por otro lado, Shaul de Tarso parece que pone en un conflicto, ¿verdad?, en medio de redención. Y hemos hablado mucho de esto, y recientemente hablamos de esto en la Torá, cuando se habla del pueblo, cuando fue entregada la Torá, cuando fue los mandamientos, todo esto. Y vemos y decimos, bueno, ¿es una trampa? ¿O qué es esto? No, era el mismo medio y era el mismo camino también para Israel. Solamente que faltaba fe, solamente que tenían que estar seguros. Y no fueron todos, fueron o más bien, no fueron todos los que les faltó fe, sino sí hubo gente que les faltó fe. Ajá, y hubo otros que sí lo tomaron con fe. Es decir, por ejemplo, Josué y Caleb, ¿no? Josué y Caleb tenían la Torá, pero no solamente tenían la Torá, tenían la seguridad de ello. Tenían la seguridad de ello. Tenían la seguridad y por eso lo tomaron. Y así muchos. Por supuesto que si nos podemos hacer un análisis de toda la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que todos tenían Torá, en un sentido nacieron con la Torá, pero al final de cuentas era quien lo tomaba por fe. Quien lo tomaba por fe, ¿cierto? Y hoy día, entonces, es lo mismo. Ahora lo tomamos por fe, pero a la vez añadimos la Torá. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Nada más es como un espejo. Está la Torá y la fe. Y de este lado lo vemos como la fe y luego venimos a la Torá. ¿Se dan cuenta? Es como un espejo nada más. Pero al final de cuentas nos lleva al mismo camino. Nos lleva al mismo camino, ¿cierto? Entonces, bueno, Shaul de Tarso pues habla de un pesar, pero trae a memoria a Israel, trae a memoria la elección de Israel en el sentido del propósito. Ahora, por otro lado, el asunto de la predestinación, el asunto de la elección, en el caso de Israel, así como lo fue de Moisés, así como lo fue de Aarón, así como lo fue de muchos de ellos, los profetas, de aquel que fue llamado desde el vientre, en el caso de esa elección, no es para jactancia, no es para que, yo fui elegido, no, al contrario, es para una responsabilidad. Miren que aquellos que se jactan y hablan de la elección y que ya fuiste salvo y ya llamado y todo eso, no, espérame, no es para jactancia, no es para presunción, ¿saben? Es para responsabilidad. Y en ese caso, si es que fuiste llamado de veras para eso, tendrías que vivir como profeta, no como un privilegiado de que, yo ya soy elegido, no. Más bien, tú escuchas el llamado y tienes que entrar en Haderek, en el camino, como dicen aquí, en la obediencia. Pero no puedes decir, yo ya soy salvo, ya todo, ya listo, no. Porque ni siquiera los profetas que eran elegidos pensaban así. Moisés mismo no pensaba así. No decía, ya fui elegido, yo fui llamado, ya la hice, no. Toda su vida tuvo que vivir lo que fue llamado, a cumplir lo que había sido llamado. Entonces, Haderek es el camino, sí, Derech, camino. Y camino es la forma de vida que el Padre pide, ¿no? Entonces, bueno, estos puntos está tocando por ahora Shaul. En el capítulo 10 y 11 quiero ampliarme, quiero tomar también parte de cosas que se han cambiado, de lo que mencionó Shaul de Tarso, y que se han cambiado, unas han tomado rumbo hacia el cristianismo,
o el romanismo y otros han tomado rumbo hacia el judaísmo, y yo quisiera tomarme detalle y tiempo para analizar 10 y 11 ampliamente. Y bueno, lo veremos más adelantito.